Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Zaragoza. Soy estudiante de Prepa Línea C y voy a llevar a cabo el proyecto integrador correspondiente al módulo 11. El proyecto integrador tiene nombre de Reutilizando y vamos a empezar con el problema que nos dice: Ana encontró un cartón rectangular en su casa y decide reutilizarlo, elaborando con él una caja sin tapa que le servirá para guardar los cables y accesorios de su celular. El cartón mide 80 por 60 centímetros y la caja la realizará recortando 4 cuadrados iguales en cada una de las esquinas. Recuerda que para expresar la superficie de la caja debemos identificar primero que al recortar los cuadros en las esquinas se forman 5 rectángulos y que la superficie de un rectángulo se obtiene al multiplicar la base por la altura. Si tienes 5 rectángulos debes obtener la expresión para cada uno. Para la superficie 1 o S1 la base es X y la altura es 60 menos 2X. Entonces la expresión de la superficie 1 sería S1 igual a X 60 menos 2X. Lo primero que tenemos que hacer es identificar lo que nos está indicando el dato, que es la superficie 1. Podemos aquí ver la superficie 1 que nos dice que la base es igual a X. Esta es la base y nos dice que la altura es 60 menos 2X. Estamos hablando de que esta es la altura. Entonces, si nosotros ubicamos dónde está la base y dónde está la altura, podemos entenderlo de mejor manera. Lo primero que nos pide el problema es si esta es la expresión algebraica para S1, ahora anota las otras 4 superficies. Lo que tenemos que hacer es identificar en cada una de las superficies la base y la altura para que nosotros podamos desarrollar las expresiones correctas. Para S1, como comentaba, es X por 60 menos 2X. Para S2, tenemos que aquí está S2, tenemos la base que es X y la altura corresponde a 60 menos 2X. Por lo tanto, S2 es igual a X por 60 menos 2X. Para la superficie 3 o S3, tenemos que esta es la base. Y tenemos que la altura es 80 menos 2X. La base es X y S3 es igual a X por 80 menos 2X. Para S4, tenemos que X es la base y que la altura es 80 menos 2X. Por lo que entonces S4 es igual a X por 80 menos 2X. Y finalmente la superficie 5. En la superficie 5 podemos identificar la base que es 80 menos 2X y la altura que es 60 menos 2X. Por lo que entonces S5 es igual a 80 menos 2X por 60 menos 2X. Esas son las 5 expresiones algebraicas que corresponden a cada una de las superficies. Ahora el problema nos dice: escribe la expresión de la superficie sumando las 5 expresiones obtenidas anteriormente. Lo que tenemos que hacer es sumar cada una de estas expresiones para llegar a este resultado. Y es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es S1, que es X por 60 menos 2X, más S2, que es X por 60 menos 2X, más superficie 3, que es X por 80 menos 2X, más superficie 4, que es X por 80 menos 2X, más la superficie 5, que es 80 menos 2X, más 60 menos 2X. Lo que tenemos que hacer es simplificar nuestra expresión algebraica ubicando primero los términos semejantes. Los términos semejantes son los que tienen la misma expresión algebraica. Por lo tanto, S1 y S2 son iguales, por lo que son términos semejantes, y S3 y S4 también son términos semejantes. Entonces, vamos a multiplicar por 2 la misma expresión algebraica, que es la superficie 1 y la superficie 2, que es X por 60 menos 2X, más 2 veces la expresión 3 y 4, que es X por 80 menos 2X, más la expresión 5. Esta no tiene corchete porque esta expresión no tiene término semejante. Lo que tenemos que hacer aquí abajo es multiplicar lo que hay dentro del corchete. Es decir, multiplicamos 60 por X, que es 60X,
y x por menos 2x, que es menos 2x al cuadrado. Y aquí 80 por x, que es 80x, y menos 2x por x, que es menos 2x al cuadrado. Aquí se pone de la misma manera la superficie 5, porque repito, no es un término semejante. Lo que tenemos que hacer ahora es multiplicar lo que hay fuera del corchete con lo de adentro, lo que nos da 2 por 60x, que es 120x, 2 por menos 2x al cuadrado, es menos 4x al cuadrado, y aquí 2 por 80 es 160x, y 2 por menos 2x al cuadrado es menos 4x al cuadrado, más la superficie 5 es 4800 menos 160x menos 120x más 4x al cuadrado. Ahora vamos a eliminar los términos semejantes. 120x y menos 120x es igual a 0. Menos más 4x al cuadrado menos 4x al cuadrado es igual a 0. Y 160x menos 160x es igual a 0. Por lo que entonces la superficie es igual a 4800 menos 4x al cuadrado. Es decir, esta es la expresión algebraica para determinar la superficie total. En el problema 3 o en el número 3, bueno, primero para calcular el volumen de la caja, recordemos que el volumen se obtiene al multiplicar la superficie de la base por la altura. En este caso la superficie de la base es S5 y la altura X. En el problema 3 nos dice, escribe la expresión algebraica que representa el volumen de la caja. Como ya vimos anteriormente, el volumen es igual a 80 menos 2x por 60 menos 2x. Y aquí nos pide que lo multipliquemos por x. Por lo que entonces 4000. Aquí vamos a hacer lo que es la multiplicación de 80 por 60, que es 4800. Menos 2x por 60, que es menos 160x. Y vamos a multiplicar 60 por 2, por que es menos 120x, más 4x al cuadrado, que es menos por menos más, y 2 por 2, 4, es más 2, más 4x al cuadrado por x. Aquí abajo vamos a hacer la suma de menos 160 más 120, que nos da 4800 menos 280x al cuadrado, más 4x al cuadrado por x. Haciendo ya la expresión final, nos dice que 4800x menos 280x al cuadrado más 4x al cubo es igual al volumen. Para el problema 4, nos pide o nos dice cuál es el volumen de la caja si su altura es de 7 centímetros. Entonces, lo que se tiene que hacer solamente es sustituir el valor de x por 7. Tenemos ya que el volumen es igual a 4800x menos 280x al cuadrado más 4x al cubo. Solamente vamos a sustituir el valor de 7 por x, que es 4800 por 7 menos 280 por 7 al cuadrado más 4 por 7 al cubo. Lo primero que vamos a hacer es resolver el problema de los exponentes, y queda de la siguiente manera: 4800 por 7 menos 280 por 49, que es el resultado de 7 al cuadrado, más 4 por 343, que es el resultado de 7 al cubo. Ahora vamos a hacer la multiplicación, que es 4800 por 7, nos da 33600, menos 280 por 49, que nos da menos 13720, más 4 por 343, que nos da 1372. Por lo que entonces el volumen es de 21.252 centímetros cúbicos. Ahora en el número 5 nos pregunta cuál es la superficie de la caja si la altura es de 4 centímetros. Como hicimos en el anterior, tenemos que
la superficie total es de 4800x al cuadrado, y como la altura es de 4 centímetros, entonces x es igual a 4. Sustituyendo los valores tenemos que 4800, la superficie es igual a 4800 menos 4 por 4, que es el valor de x, al cuadrado. En el exponente, 4 por 4 es 16, entonces 4800 menos 4 por 16 nos queda como 4800 menos 64, y tenemos que la superficie es 4736 centímetros cuadrados. En el siguiente problema tenemos que, si se requiere que la superficie de la caja sea de 1000 centímetros cuadrados, ¿cuánto debe medir la altura de la caja? Tenemos que la superficie es 4800 menos 4x al cuadrado. Como se está dando el valor que es de 1000 centímetros cuadrados, estamos hablando de una ecuación de primer grado, por lo que tenemos que despejar la variable x, y el miembro derecho se pasa al lado izquierdo y el miembro izquierdo se pasa del lado derecho. Entonces tenemos aquí que 1000 más 4x al cuadrado es igual a 4800. Entonces vamos a pasar, esto queda de la siguiente manera, es 4x al cuadrado igual a 4800 menos 1000, ya que 1000 estaba sumando y pasó restando. Ahora vamos a hacer la resta de 4800 menos 1000 y queda 4x al cuadrado menos 3800. Para eliminar este 4, tenemos que pasarlo del siguiente lado con la operación contraria. Aquí está multiplicando, por lo que ahora tendrá que pasar dividiendo. Entonces, x al cuadrado es igual a 3800 entre 4, lo que nos da 950. Ahora tenemos un x al cuadrado, tenemos que despejar el exponente y, como decía, tiene que pasar del otro lado, tiene que pasar con la operación contraria. La operación contraria de un exponente es la raíz cuadrada de 950 en este caso, que nos da el total de 30.82. Entonces, el resultado, o x, es igual a 30.82. Ahora tenemos, si la altura de la caja es de 0 centímetros, calcula la superficie total y el volumen de la caja. Tenemos que la superficie total es 4800 menos 4x al cuadrado. Entonces nos está diciendo que x es igual a 0. Tenemos que hacer la sustitución del valor de x por 0, y como sabemos, todo número multiplicado por 0 es 0. Por lo que entonces 4 por 0 es 0. Nos queda solamente la cantidad de 4800, que es 4800 menos 0 igual a 4800 centímetros cuadrados. Ahora nos vamos con el volumen. En el volumen igual sustituimos el valor. El volumen sabemos que 4800x menos 280x al cuadrado más 4x al cubo. Entonces sustituimos valores, 4800 por 0 menos 280 por 0 al cuadrado más 4 por 0 al cubo. Es decir, 4800 por 0 nos da 0, menos 280 por 0 al cuadrado nos da 0, más 4 por 0 al cubo nos da 0, por lo que el valor, el volumen es igual a 0. En el siguiente número, que es el 8, nos dicen, considera las superficies S1, S2, S3 y S4 y S5 e imagina que le pondrás un forro en la base y otro en las paredes laterales. El forro para la base cuesta 3 pesos cada centímetro cuadrado y el forro para las paredes laterales cuesta 1.50 para cada centímetro cuadrado. Si la altura de la caja es de 2 centímetros, calcula cuánto dinero se gastará en forrar todo el interior de la caja. Entonces, como vimos al principio de este problema, del planteamiento, pudimos detectar que S1 y S2 es lo mismo, tienen un valor igual.
por lo que solo se requiere una operación para determinar S1 y S2, ya que S1 es igual a S2. Entonces sustituimos el valor de X por 2, por lo que nos queda S1 igual a 2 por 60 menos 2 por 2, y haciendo la operación de 2 por 2 nos da 4. Entonces 2 por 60 menos 4 es igual a 60 menos 4 es 56, es 2 por 56, lo que nos da un total de 112 centímetros cuadrados. Esto lo tenemos que multiplicar por 1.50, que es el costo de los forros. Nos da un total de 168 pesos. Estamos hablando de S1 y S2. Ahora vamos con S3 y S4, que también es lo mismo. S3 es igual a S4, por lo que entonces vamos a sustituir el valor de X por 2, donde X es igual a 2, 2 por 80 menos 2 por 2. Entonces aquí nos da que 2 es igual a 80 menos 4. 80 menos 4 es 76 y lo vamos a multiplicar por 2, que es 152 centímetros cuadrados. Estos 152 centímetros cuadrados lo vamos a multiplicar por 1.50, que es el costo de los forros, y nos va a dar un total de 228 pesos. Y finalmente para la superficie 5, tenemos que la superficie 5 es 80 menos 2x por 60 menos 2x, y de igual manera vamos a sustituir el valor de x por 2, que nos queda de la siguiente manera: 80 menos 2 por 2 por 60 menos 2 por 2, por lo cual 2 por 2 es 4, y de este lado también 2 por 2 es 4, nos queda 80 menos 4 por 60 menos 4, es decir, 76 por 56 nos da 4.258 centímetros cuadrados. Multiplicando, lo tenemos que multiplicar por 3, que es el costo de los forros, y nos da un total de 12.774 pesos. Es decir, este es el costo de la superficie 5, superficie 1 y 2, superficie 3 y 4. El costo total para forrar el interior de la caja es igual a la suma de todos los resultados que anteriormente ya calculamos. Entonces sería 168 más 168 más 228 más 228 más 2.774 igual a 13.566, que sería el costo total. Continuamos con el número 9, que nos dice: recuerda que un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. Calcula cuántos litros le caben a la caja si su altura es de 4 centímetros. Retomando el volumen, es 4800x menos 280x al cuadrado más 4x al cubo. Lo que tenemos que hacer es sustituir el valor de x por 4. Sustituyendo valores nos queda de la siguiente manera: es 4800 por 4 menos 280 por 4 al cuadrado más 4 por 4 al cubo. Haciendo el problema de los exponentes, nos queda que 4 por 4 es 16 y 4 por 4 por 4 es 64. Entonces nos queda 4800 por 4 menos 280 por 16 más 4 por 64, y haciendo la multiplicación nos queda 19.200 menos 4.480 más 256, lo que nos da un volumen total de